Son las 23 horas con 39 minutos, ya estamos de regreso aquí en Vía Pública para hablar de economía y respecto a este último informe de la Universidad San Sebastián junto a Equifax que indica una conclusión bastante particular. Baja la cantidad de morosos, pero sube el monto total impago por parte de los mismos. Estamos ya aquí en el estudio junto a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Partamos por esta tesis que plantea este informe, esta conclusión principal, podríamos decirlo, que baja la cantidad de morosos, pero aumenta el monto total impago. ¿Cómo podemos relacionar esto con la realidad política que ha estado atravesando nuestro país, sobre todo este último año? Sí, entre tanta... Realidad económica, perdón. Y política también, la política también influye en la economía, y tú tienes mucha razón. La verdad es que entre tanta mala noticia económica, aquí hay un pequeño alivio y nuestro informe 47 muestra que la morosidad cae a un 25,1% de la población en nuestro país. Esto, si lo medimos en 12 meses, representa una caída de 1,1 puntos porcentuales. Y estamos llegando a 3.924.000 personas en morosidad. Esta caída de la cantidad de personas morosas, sin embargo, contrasta, por el otro lado, como tú señalabas, con un aumento en el total de la mora. Si nosotros juntamos toda la morosidad de estas 3.924.000 personas, llegamos a cerca de 9.000 millones de dólares, son prácticamente 3 puntos del PIB, que la economía deja de introducir, se deja de invertir, se dejan de prestar nuevos recursos porque esta plata finalmente no se devuelve. Y eso ha impactado también las morosidades promedio, que han aumentado también significativamente en el último tiempo. Por lo tanto, es de dulce y de agraz. Y también recordemos, Marco, algo que es importante, que morosidad es distinto de deuda. La deuda es necesaria y ha sido fundamental en el modelo de desarrollo de nuestro país, porque ha permitido que las familias, por ejemplo, con eso puedan acceder a la casa propia. Sin deuda sería completamente imposible. El problema es cuando los ingresos familiares no permiten cumplir esos compromisos crediticios y entonces las familias caen en morosidad. Por lo tanto, la morosidad es el reflejo del funcionamiento de la economía y hoy día tenemos sensaciones contrapuestas, porque baja la cantidad de morosos, pero aumenta la cantidad de mora de las familias chilenas. ¿A qué razones podemos atribuir esa misma situación, que baje la cantidad de personas que están en situación de morosidad, pero que suba el monto total impago en este caso? Sí, en general, Marco, cuando la economía está bullante, cuando hay crecimiento, se genera empleo, se reduce la informalidad, la morosidad cae. Y por el contrario, cuando la economía está mal, la morosidad aumenta. Esto lo vimos, por ejemplo, en plena pandemia, cuando se destruyeron 2 millones de empleos, llegamos al peor nivel de la morosidad con una tasa en torno al 33%. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Que para poder controlar la inflación que se generó como consecuencia de la pandemia y el contexto económico que estábamos viviendo, el Banco Central subió las tasas de política monetaria de manera muy importante, llegando a 11,25 puntos a mediados del 2023. ¿Qué hizo eso? Que menos personas accedieran a crédito porque resultaba muy caro. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Desde mediados del 23 el Banco Central comenzó a bajar la tasa de manera progresiva y estamos casi a nivel neutral. Y uno hubiese esperado que con eso se hubiese reactivado la solicitud de crédito, pues eso no ha ocurrido. Por un lado, seguimos teniendo condiciones restrictivas y por otra parte, las familias chilenas están tomando decisiones más conservadoras porque, dado que tenemos un desempleo alto y la economía, las proyecciones son malas, las propias familias están proyectando los próximos meses y dicen, ¿sabes qué? Parece que va a ser muy difícil para nosotros poder tomar un crédito y cumplir con esos compromisos en los próximos meses. Entonces, al haber menos créditos solicitados, baja la cantidad de morosos. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el acceso a crédito, aunque parezca contraintuitivo, aumenta la probabilidad de que las personas caigan en morosidad. Ahora, me imagino que esto también tiene reflejo o se ve antecedido quizás por, lo mencionaba Alejandro, por esta misma situación de que hay menos interés o quizás uno está un poco más conservador al momento de acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto afecta esto también a la economía chilena? Afecta mucho, de hecho hay razones objetivas y otras subjetivas que impactan el comportamiento, ¿no? Sobre todo en el rubro inmobiliario, que entiendo que está bien complejo desde hace varios años también. Absolutamente, si lo ponemos en términos simples, hoy día una familia que quiere pedir un crédito hipotecario tiene que demostrar cerca del doble de los ingresos que tenía que mostrar hace 5 o 6 años atrás. Las cuotas que tenemos que pagar de aquellos créditos que están en UEF, por ejemplo los créditos hipotecarios, han aumentado significativamente. Recordemos que en el costo de vida nominal, es decir, cuánto ha subido en los últimos años, en los últimos 4 años, es de un 36% más.
en términos simples, algo que costaba 1.000 pesos, hoy día en promedio cuesta 1.360 pesos. Y por lo tanto, para las familias, objetivamente, es más difícil acceder a crédito. Pero también tenemos el componente subjetivo y tiene que ver con las percepciones o las expectativas, que son muy importantes en economía. Las expectativas de que vamos por un buen camino, en general, acrecientan la inversión, las personas empiezan a tomar decisiones de consumo, pero cuando la economía proyecta malos resultados, las personas también empiezan a bajar sus expectativas. Nosotros en la Universidad de San Sebastián hacemos estudios regionales, por ejemplo, del índice de confianza regional. Y en este índice mostramos cómo en general, en todas las regiones del país, hoy día estamos en zona de pesimismo. Eso significa que las personas creen que es un mal momento para comprarse un auto, por ejemplo, o que es un mal momento para poder acceder a un crédito hipotecario, o es un mal momento para invertir en cuestiones que son más costosas. Por lo tanto, el crecimiento bajo en nuestro país, un desempleo que está llegando al 8,2%, que significa prácticamente 860.000 personas sin empleo, una informalidad que llega a 2,5 millones de personas y una proyección de inversión y de crecimiento a la baja, configuran este cóctel muy peligroso que hace que hoy día la morosidad esté cayendo, pero no por los motivos que quisiéramos. Es decir, no porque las familias tengan más ingresos, sino porque las perspectivas son peores y acceden cada vez menos a créditos. Ahora, ¿cómo se ataca esta situación desde el Estado? ¿Cómo se le dice a una persona, tome deuda, pero no caiga en morosidad, considerando también la situación económica particular de cada una de las familias? Sí, hay que ser muy cuidadosos ahí, Marco, con dar consejos respecto de esta situación, porque cuando miramos las cifras vemos que el segmento E, por ejemplo, que son familias que tienen ingresos mensuales de 280.000 pesos, están en morosidad 4,7 veces sus ingresos, más de 1,2 millones de pesos. O el segmento D, hoy día representa el 42% de la morosidad. Por lo tanto, esta tiene que ser una mirada de largo plazo. Y hay tres factores que son centrales. El primero, mayor crecimiento económico va a hacer que la morosidad caiga, acceso al crédito y un mercado de capitales más profundo, con más demanda y con más oferta es fundamental para reducir la morosidad, y finalmente educación financiera. Pero no sacamos nada con profundizar en educación financiera, que es una enorme falencia en nuestro sistema educativo en general. Nos enseñan en los colegios, probablemente tú no aprendiste educación financiera en el colegio, yo tampoco la aprendí. En las universidades nos enseña, en la San Sebastián estamos haciendo un esfuerzo enorme por hacerlo, en los centros de formación técnica nos enseña, en el trabajo nos enseña, si es que no mejoramos el crecimiento económico, porque eso es lo que permite que las familias tengan ingresos permanentes. Porque si una familia que tiene ingresos, por ejemplo, segmento D, de 480.000 pesos, yo le pido que se apriete más el cinturón de lo que se le aprieta hasta hoy día, la verdad es que estamos en una situación ética que a mí al menos me parece muy compleja. ¿Cómo juega eso mismo, en este mismo escenario, en este contexto, sobre todo las familias más vulnerables, esta misma situación, la posibilidad o no posibilidad de acceder a crédito? Muchos que quizás necesitan acceder a crédito porque no les alcanza quizás para llegar a fin de mes. ¿Cómo juega en ese escenario esta situación? Sí, es un balance bien complicado. La verdad es que el acceso al crédito hoy día es más restrictivo y está bien que las barreras de entrada sean en general mayores, porque lo que veíamos en el pasado es que, por ejemplo, acceder a créditos en casas comerciales resultaba particularmente sencillo, y como consecuencia de eso, hoy día más del 42% de las familias tienen morosidades con tarjetas de casas comerciales. En la banca es mucho más restrictivo, ¿no? Las condiciones son más difíciles y por cierto que todas las instituciones que prestan recursos quieren que esos recursos se les devuelvan, porque esa plata se vuelve a invertir y se vuelve a generar movimiento. Ahora, cuando uno segmenta esto y tomamos las morosidades más pequeñitas, encontramos algo que es bien interesante, Marco. El 44% de todo este grupo de morosos, casi 4 millones de personas, el 44% de eso tiene morosidades bajo los 300.000 pesos. Es decir, son montos pequeñitos. Y si abrimos de nuevo ese 44%, vamos a encontrar casi grupos de 10%, con cerca de 80.000 personas por segmento que están en morosidad, entre 0 y 10.000 pesos, entre 10 y 20.000 pesos, y así sucesivamente. ¿Por qué esto es importante? Porque veíamos que el monto total son cerca de 9.000 millones de dólares. Pues bien, solo un 2% de esos recursos permitirían sacar de la morosidad al 44% de los chilenos, lo que es una buena noticia. Ahora, para esto nos sirven subsidios esporádicos, porque yo no quiero que las familias salgan de la morosidad al mes siguiente y después vuelvan a caer.
Por eso es que es tan importante el crecimiento económico, Marco, y hoy día estamos creciendo al 2%. Nuestro país necesita un plan pro crecimiento que nos impulsa a tener niveles razonables, en torno al 4%. Si crecemos al 4%, eso significaría, por ejemplo, que los salarios reales van a crecer en torno al 2% y no al 1%, como crece hoy día. Significa que la tasa de desocupación bajaría del 8,2% que tenemos hoy día en torno al 7,8%, 7,6%, y así suma y sigue. Por eso es que el crecimiento económico, que algunos lo ven como algo tan distante, tan lejano y solo para los economistas, la verdad es que tiene implicancias muy prácticas en el día a día y se traduce en más empleo, en mejor acceso a condiciones crediticias, en mejor calidad de vida y en menor morosidad, entre otras cosas. Claro, y ahora pensando también en esta distribución que nos mencionabas, Alejandro, respecto a los niveles de morosidad, ¿cuáles son quizás los rangos más altos y más preocupantes también y cómo se puede llegar a atacar esa situación? Sí, cuando vemos en grupos etarios, la verdad es que el segmento que encuentra mayor morosidad es entre 30 y 44 años. ¿Y por qué? Porque es el segmento de la población más activo, que usualmente tienen más movilidad laboral, que acceden a mejores puestos de trabajo. Allí nos encontramos con un grupo también más calificado. Y por lo tanto acceden a más crédito, y cuando acceden a más crédito también hay probabilidad de caer en morosidad. Sin embargo, lo que hemos visto en el último tiempo, específicamente en el último año, es que este grupo ha aumentado significativamente la cantidad de personas morosas y eso nos tiene que preocupar. Como contrapartida, cuando miramos al grupo más joven de la población, entre 18 y 24 años, vemos una caída de cerca del 19% de las personas morosas. Eso en principio parece ser una buena señal, ¿no? Pero en el papel. Pero la otra cara de la moneda es que ese segmento de la población, los más jóvenes, hoy día son a los que más afecta el desempleo y son las personas para las cuales es más difícil acceder al crédito. Por eso es que los créditos hipotecarios y el sueño de la casa propia, la verdad es que lamentablemente para toda una generación se está transformando prácticamente en un sueño inalcanzable. Y ese es un problema de política pública y de la agenda que podamos desarrollar como Estado y como país pro crecimiento. Porque sin crecimiento económico, la verdad es que vamos a volver a sacrificar a esta generación que lamentablemente va a ser la primera generación en nuestro país que va a estar peor que la generación que la antecedió. Y ahí algunas políticas públicas que van en la dirección correcta y que permiten pensar en más fuentes de ahorro y más desarrollo, por ejemplo, el acuerdo previsional que estuvieron discutiendo en el segmento anterior y que tiene un componente pro crecimiento importante porque se aumenta el ahorro de 10 a 17 puntos en términos generales y eso va a generar una inyección de recursos al mercado de capitales que va a movilizar la economía. Por lo tanto, en ese aspecto, la reforma previsional es una reforma pro crecimiento económico. Claro, es parte entonces de lo que mencionaba respecto, por ejemplo, al acceso a la casa propia, es parte de los problemas que hemos visto que se han venido evidenciando desde hace un par de años. Ahora bien brevemente, porque se nos va el tiempo, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en un 5%, ¿cuál es su evaluación al respecto? Sigue la recomendación aquí del Grupo de Política Monetaria, pero hay varios factores aquí que juegan, ¿no? Sí, me parece una decisión correcta. Recordemos que cuando las tasas están altas permite controlar la inflación, pero por el otro lado generan un freno al crecimiento económico. El Banco Central ya hizo toda la pega que tenía que hacer conteniendo la inflación y ahora es importante que juguemos con la política fiscal, es decir, qué es lo que va a hacer el gobierno, el Ejecutivo, para incentivar el crecimiento y la actividad. Y en este sentido tenemos una institucionalidad que funciona, pero hoy día tenemos que dar pasos adicionales. Y para volver a crecer necesitamos reducir drásticamente la permisología. Hoy día los estándares no son suficientes y están acogotando la inversión. Tenemos que bajar el impuesto corporativo, eso es fundamental para volver a crecer. Y tenemos que construir confianza. Sin confianza es muy difícil tener los niveles de crecimiento que nuestro país necesita para reducir la morosidad, para crear más empleo y para generar confianza y legitimidad de las instituciones políticas con la ciudadanía. Bien, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta conversación con Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Marco, que estés muy bien. Igualmente. Vamos a una pausa, 23 horas con 53 minutos, siga con nosotros, ya volvemos.